Seguimos ahí con los pescaditos. Hay que los que están en la red hay que ponerlos arriba, y a los de arriba hay que quitarle las escamas hasta que sean pescadores. Amén. Pero todo un proceso, hermanos. Y hay que saber pescar. Miren, yo he estado yendo a pescar últimamente, y a mí me gusta prestar atención, porque cuando uno oye, uno aprende, ¿sí? Porque yo pescador no soy. Por ahí me dieron un equipo de pesca, yo tiro eso al agua a ver qué engancho. ¿Qué pasa? Pero yo escucho, yo llegué y yo vi que alguien estaba sacando peces. Pero a mí me gusta primero estudiar antes de hacer las cosas, para no irme como muy novato. La primera vez que fui estudié un poco, hablaban de la marea, cómo tiene que estar la marea. Yo esperé el día que estuviera como decía en el estudio y me fui. Tiré, pero yo escuchaba que la gente decía, ¿a qué le está tirando? No, yo tiré eso para que algo se pegue ahí, no sé a qué le estaré tirando. Y es porque depende de lo que usted quiera atrapar, es su línea. Si usted le tira a fondo, si usted quiere agarrar una corvina o si quiere agarrar un pejerrey, el pejerrey es un animalito más de arriba, ¿sí? El pescado grande es más del fondo, usted no va a atrapar. Todo tiene una ciencia, hermano. Si uno quiere atrapar, uno tiene que tener un entendimiento. Cuando el Señor le dijo a Pedro, te haré pescador de hombre, Él comparó esta obra, hermanos, a la pesca. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta para atraparla. Y a veces le toca a uno tener paciencia, hermano. Hay peces que hay que ir a la medianoche y que usted toda la noche calladito si lo quiere atrapar, ¿cierto? Y así, hay que tener paciencia. No todos atrapan de la misma manera. Y ahí, viendo yo pescar, he visto también que viene el pez y ya saliendo ahí, se le suelta del anzuelo y se va. ¡Ay! Uno pega el grito, y no es uno al que le soltó y uno pega el grito. Porque ya lo traía, ya lo tenía ahí. Amén. Entonces, mire esto, hermanos, de pescar almas. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Esto es una cuestión de también saber agarrar, saber cuándo jalar y cuándo soltar. Pues cuando el pez pica hay que jalar ahí mismo para que se enganche, ¿sí ves? Y una vez se engancha no se le puede bajar tensión, porque si usted le baja tensión, en ese bajar se puede soltar. Entonces es todo un cuento que, trayéndolo uno a la vida espiritual, hay mucho que aprender. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis 5:10. Y seguimos pescando, hermanos. Mire la gracia del Señor, como ya hay pececitos, ¿cierto? Amén. Antes no había, ya hay. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Argentina, hermano, yo me paraba en la costa sin saber qué hacer, sin saber si andar para arriba, para abajo. Sí, yo me sentaba en esa costa y yo, bueno, ¿por dónde arranco? Pero, hermano, mire cómo el Señor ha bendecido la iglesia. Amén. Amén. Y la idea es que sigamos creciendo en el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Ok. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Amén. Amén. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Lea Mateo 25:23, por favor, en alta voz. Y hermanos, no tengan miedo de leer la Biblia. Ustedes sabían que la palabra de Dios hay que proclamarla, ¿sí? Amén. ¿Y qué es proclamar? 10:25. 10:25 de Mateo. 23, perdón. 25:23. 25:23. Cuando os persigan en esta ciudad, oíd. No, Mateo 25, versículo 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Mateo 25:23. Amén. Gracias, hermano Walter. Ok. Apocalipsis 5:10 dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Ok? Amén. Mateo 25:23 dice que en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos pondrán. Amén. Amén. Y vamos a centrarnos en la vida de David. Pero primero voy a poner una base para que podamos entender bien este mensaje. No se le olvide, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del reino.
La Biblia dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿cierto? Diciendo arrepentidos, ¿cierto? Predicando el evangelio del reino, diciendo arrepentidos y creen en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. El nombre completo de nuestro evangelio es Evangelio del Reino de Jesucristo. ¿En qué consiste? En que Dios, por su gracia infinita, nos hizo reyes. Sí, a usted y a mí. ¿Cómo así que nos hizo reyes? Nos hizo reyes, somos reyes. Amén. Lo que pasa es que somos reyes inmaduros. Amén. Amén, amén. Somos reyes que todavía no están listos para reinar. Son reyes que necesitamos aprender a reinar, porque gobernar es un arte. Gobernar es una cuestión compleja. Criticar al presidente es muy fácil. Bueno, póngalo a usted. ¿Cierto? Amén, amén. Oh, es que este presidente no sirve para nada. Quitémoslo y pongan al que critica a ver qué tal lo hace. Eso suele pasar. Es que tal directiva no hace nada. Quitemos esa y pongamos al que critica a ver cómo lo hace. Es que el pastor no hace. Quitémoslo y pongámoslo al que dice que hace. A ver qué pasa. ¿Cierto? Porque siempre el gobierno malo es el que se va. El bueno es el que entra. Amén. ¿Han visto eso? Llegó el tiempo de la... O sea, el cambio es cada 4 años. Entonces, hermanos, el tema de gobernar es una cuestión compleja. Sin embargo, el gobierno es algo que se necesita. Sin gobierno no hay orden en ninguna esfera. Si en una casa mandan 2, hay un problema. Hay un problema porque Dios cuando hizo al hombre no le hizo 2 cabezas. Dios cuando hizo los animales no le hizo 2 cabezas. No, cuando algo nace con 2 cabezas es raro. Es contra la naturaleza. Para que haya orden se necesita una cabeza. ¿Por qué? Porque donde todos están a cargo nadie tiene la responsabilidad. Imagínese usted que un edificio lo vayan a hacer y todos mandan. ¿Será que se hace algo? Y si 2 años después ese edificio se cae, ¿a quién le cobran? A nadie. Cuando un edificio se cae, lo primero que dicen es, ¿dónde está la firma? Esta firma que hay acá, ¿de quién es? Ah, es del ingeniero tal, llámenlo. Ahí no le van a preguntar, venga, Juan Carlos, ¿usted trabajó en esa obra? Usted, no, Juan Carlos no tiene nada que ver ahí, ¿cierto? ¿Van a llamar a quién? Al ingeniero que dio la firma. Cuando uno hace un edificio, el ingeniero tiene que poner una firma. Él es la persona encargada, responsable, que si ese edificio se cae, usted paga. Y si no tiene con qué pagar, a la cárcel se va. Sí. Pero paga. ¿Ok? Y si a usted lo contratan en ese edificio, usted no agarre una pala y un balde sin saber qué va a hacer. No, usted va y dice, bueno, aquí quién manda. ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? Así funciona la vida. Así funciona el universo entero. Yo les decía estos días, usted toma una nave espacial y se va por allá a una galaxia donde los alienígenas, allá tendrán que tener un gobierno. Amén. ¿Hago entender? Amén. Porque todo funciona así. Pero que si vamos a la selva no hay que ir ante los alienígenas. Si vamos a la selva hay un orden. Usted ve el macho alfa, ¿cierto? Usted ve las hormigas que tienen una reina, ¿cierto? Usted quiere acabar con un enjambre de un nido de hormigas, mate la reina. Va, encuéntrala pues. Pero mate la reina y se va. Amén, amén. ¿Sí ves? Entonces, así ordenó Dios el universo. Dios es Dios de autoridad y de orden. Amén. Sin embargo, el universo, como les he dicho, sufre violencia. El universo está hecho un problema. Un problema. O sea, el universo tiene cierto desequilibrio. O sea, está boca arriba. ¿Por qué? Porque la entidad que lo gobernaba se rebeló. Ahora Dios está haciendo un nuevo gobierno. Y lo que quiero en esta mañana, hermanos, es subirlos a ustedes al cielo para después aterrizarlos en la tierra. ¿Sí? Pero no se me vayan a golpear mucho cuando aterricemos. En el cielo, o sea, para que haya orden hay gobierno en todas las cosas.
pero en este momento no hay orden en los cielos. Por eso el profeta Isaías dice que el juicio del Señor comenzará en los cielos. Dice, y castigaría a los poderes celestiales arriba, y castigaría a los reyes de la tierra sobre la tierra, dijo el profeta, y serán amontonados en mazmorras como se amontonan los presos por muchos años, y después de esto serán castigados. El Señor no solamente va a castigar a los reyes de la tierra, el castigo comienza arriba, porque dice la Biblia, porque las potencias de los cielos serán removidas. Pero como les he dicho, hermano, las potencias de los cielos no pueden ser removidas hasta que no haya quien tome el reino. ¿Quién va a tomar el reino? Usted y yo. Y ahí es donde a uno le parece esto como tan fantástico. Y uno dice, ¿será? No temáis, manada pequeña, que vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y como decía la hermana Yami ahorita, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Mire, las más grandes cosas fantásticas que nosotros podamos ver en este mundo nos las ha proporcionado el cine, ¿cierto? Cualquier imaginación que tenga el hombre, y con la tecnología que tenemos hoy, el único límite para crear imágenes es la imaginación. Pero la Biblia dice que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no han subido al corazón de hombre. El hombre no es capaz de imaginarlas. Así que Dios está formando unos reyes para que tomen el reino. Y esos reyes es la iglesia. Amén. Vamos a la vida de este hombre David. Porque David es un tipo. Y un tipo no de persona, sino un tipo de tipología. David es una persona que representa la iglesia. Porque en la Biblia hay personas representativas. Por eso es importante que usted conozca el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno de tipos, de representaciones. Cuando nosotros las entendemos qué está enseñándonos el Señor a través de eso. Todas las cosas espirituales, por muy complejas que sean, Dios nos las está enseñando a través del Antiguo Testamento. Y por esto está David. David es una persona que representa a la iglesia. Como les he dicho, Saúl es una persona que representa a Satanás, el reino que se va, el reino que entra, el reino que se rebeló, el reino que llega, el reino que se aferró al reino sin amar a su Dios, pero el reino que es conforme al corazón del Señor. Ahora, David representa ese nuevo reino que es ungido. ¿Cuándo es ungido David? ¿Cuándo era qué? Un hombre maduro. Un niño. De hecho, era tan niño que su papá ni lo tuvo en cuenta. Pues pasó a todos sus hermanos grandes, ¿cierto? Bien bonitos, bien elegantes. Este no, dice Samuel, este no. Pasaron todos y ninguno. Dice Samuel, oiga, Isaí, ¿usted es que no le quedan más hijos? Sí, ¿sabe que sí creo que Samuel sacó por la billetera y miró la dirección que le había dado el Señor? ¿Será que yo me metí para donde no era? ¿Usted tiene más hijos, Isaí? Sí, hay otro, pero no, ese es un muchachito, está cuidando las ovejas. Traiga ese muchachito porque no nos vamos a sentar hasta que llegue. Cuando llegó el muchachito, el Señor le dijo, ese muchachito es. Y ese muchachito nos representa a nosotros. Amén. O sea, nosotros nos ven en el universo, hermano, nosotros somos unos muchachitos. Por eso el Señor dice, no temáis manada pequeña. Y por eso también dice el Señor que de la boca de los que maman y de los niños fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al vengativo. Nosotros somos unos niños. Si nosotros nos comparan con otras criaturas, somos unos niños infantes, chiquititos. Pues el Señor nos compara con los que maman, los de pecho, los chiquititos que hay que arrullarlos. Esos somos. Ese niño, venga acá, ese niño es el rey, le dijo el Señor, conforme a mi corazón. Esta iglesia es la que va a gobernar conforme al corazón del Señor. Y entonces unge a David, así dice Jehová, rey de Israel, te unjo como rey de esta nación. Pero Saúl era rey. De hecho, cuando Dios le dice, vaya, únjame a David por rey, lo primero que le dice Samuel es, si Saúl se da cuenta, me matará. El Señor le dice, no, si le preguntan a qué vino, diga que ofrecer sacrificio. Era verdad, no era toda la verdad, pero sí iba a ofrecer un sacrificio.
Así que ahí tenemos al rey de Israel. Un niño chiquitito, pero era el rey de Israel. Empieza a cuidar ovejas. Las ovejas no eran de él, eran de su papá, ¿cierto? Y un oso venía y se agarró una oveja y se la llevó. Ahora, David podía decir, ay, ese oso está muy grande, 300 kilos, yo le haga frente a ese oso me come. No, que se lleve esa oveja. O yo le voy a decir a mi papá que sí. No, yo no le voy, no, qué miedo. Una menos. Sí, no. Después venía el león y otra oveja y se la llevó. León, si al oso no le hice cara al león menos. No, que se la lleve ese león. No, 98 ovejas y eran 7. No, David dijo 100 ovejas. El oso se me llevó una. Yo creo que David antes de que se le llevaran cualquier oveja, David analizó la zona. Digo, por aquí hay osos, ya lo vi por allá. Hay un oso. Por ahí hay un león. ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago con el oso y el león? Y el Señor le dio una idea fantástica. Hágase una onda. Pero una onda, una XL, no. Una onda es como una cauchera, algo así, ¿sí? Y el Señor le dio esa idea. Una onda, listo. Y él andaba con su onda. Acá, sus piedritas. Entonces, cuando venía el oso a comerse una oveja, la agarraba, ponía la piedra y comenzaba ahí. Tenía una puntería la tremenda en la cabeza el pobre oso. Y corría y dice la Biblia que le quitaba la oveja. Y que si se ponía muy rebelde el oso, de una vez ahí también quedaba. ¿Cierto? Bueno, cuando David mató a Goliat no era la primera vez que él hacía eso. O sea, mire cómo el Señor lo fue escalando. Entonces, muy bien, David, no dejaste perder el rebaño. Ahora viene un león, más grande porque el león es más agresivo que el oso, ¿cierto? Es el rey de la selva. Agarra otra oveja. Hace lo mismo David, monta su piedrita en la onda y así también lo va a hacer lo mismo. Y lleve su pedrada en la cabeza. El pobre león cayó borracho al suelo. Corrió David, le arrancó la ovejita y la quitó. Y si se ponía rebelde el león, también se iba de fusión. Amén. Amén. Primera de Samuel 17:34. ¿Quién lo lee? 17:34 en alta voz. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Esto sucedió un día que el padre de Isaí llama a David, ¿sí? Isaí, el padre de David. Venga, mijo, necesito que me le lleve fiambre ahí a sus hermanos que están en batalla. Sí, señor. Llamó a alguien, encargó las ovejitas y se llevó a llevar el fiambre, ¿cierto? Cuando llegó por el fiambre, para sorpresa de David, estaban ahí los escuadrones del ejército, pero venía el gigante Goliat y desafiaba a las tropas del Señor. Y todo el mundo temeroso no hacía nada. Así que David empieza a preguntar, venga, ¿qué le van a dar al fulano que mate a ese gigante? No, pues le van a quitar impuestos, nada de servicios, nada de luz. Usted vio cómo llegó la luz este mes, no, esto ya no va más. Ya esto lo quita, que el gas entra sin subsidio este mes, nada, gratis gas. No, y eso no es todo, le van a dar la hija del rey. Esa me suena, dice David, me suena. Entonces, ¿qué dice David? Empieza a preguntar y a preguntar, sí. Entonces va donde el rey. Dice, rey, yo voy y mato al gigante. Porque es que, hermanos, cuando nosotros somos fieles, somos recompensados. Amén. En lo poco, en lo mucho te pondré. En la medida que vamos administrando bien, nos dan más. Amén, amén. Pero ¿cómo, mijo? ¿Cómo se va a ir a matar a ese gigante? Yo creo que lo miraba por los lados y como había así todo bonito, todo rubio. No, y ese gigante tal vez bien feo, bien grande, ¿cierto? No, ¿cómo? Así que David saca su currículum. Amén, amén. No, mi señor, es que espere, le cuento. Yo soy pastor de ovejas, yo crío las ovejas de mi papá. Y cuando venía un oso a quitarme una oveja, tu siervo le daba duro en la cabeza. Y si se ponía rebelde, yo le daba más duro y rescataba la oveja.
y así con el oso y también con el león. Y así voy a hacer con este gigante. Amén, amén. Aleluya. Estaba convencido en su Dios. Amén. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que David no era una persona negligente ni irresponsable con lo que Dios le había dado. No, pero es que esas ovejas no son mías, son de mi papá. Todas las cosas son del Señor. Todas. Hermanos, la Biblia dice, sin Él nada de lo que hay hubiera podido existir. Sin Él. Toda la materia que nosotros vemos alrededor es del Señor. Toda. Aquí nadie se muere y se lleva nada, ¿cierto? Amén. Los egipcios lo hacían, pero no dio resultado. Porque le echaban ahí las riquezas al muerto y después los ladrones venían a medianoche y se las llevaban. Para que no llegara pobre al otro mundo. Bueno, todo es del Señor. Todo lo que nosotros vemos, por eso la Biblia dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón como para el Señor, porque de Él van a recibir la recompensa. Aleluya. Todo, mire, lo que usted toca con sus manos, lo que tiene, lo que no tiene, todas las cosas son del Señor, le pertenecen a Él. Amén. David no decía, no, esas ovejas no son mías. Yo le digo a mi papá que vino un oso, allá él, yo no sé, yo no me voy a meter con ese oso. No, él se comprometió a cuidar las ovejas, ese era su trabajo, cuide las ovejas, y las cuidó. Amén. Las cuidó al punto que no dejaba que el oso ni el león se las llevara, ¿cierto? Así que Dios, que todo lo ve, vio que el muchacho había aprendido la lección. ¿Y qué hizo? Le presentó la oportunidad para que subiera de rango, de nivel. Ahora ya no le presentó un oso ni un león, le presentó un ¿qué? Un gigante, pero él ya sabía cómo darle duro al gigante, ¿cierto? Que a eso uno cree que es que eso fue ahí, que surgió de la nada, que David se enfrentó al gigante. No, él ya tenía una experiencia administrativa para defender las ovejas. Ahora el Señor le dijo, David, venga, por ahí hay un oso que me está maltratando mis ovejas. Siento que vaya y le tumbe la cabeza a ese oso. Y cuando llega entonces, allá está el gigante. Y Saúl, así como con desconfianza, debido a la insistencia de David, le dice, ande, mijo, vaya, ¿qué más le hago yo? Le puso la armadura de él, pero ya sabemos que David no pudo andar con eso, ¿cierto? No estaba acostumbrado, era un niño, entonces él caminaba y se iba para los lados, no, quítame en esto. Y cuando él sale a la batalla, el gigante mismo se siente humillado y dice, ¿acaso yo soy un perro para que me manden este muchacho con un palo? No sabía lo que venía. Así que cuando el gigante estaba preparando para la batalla, David ya tenía 5 piedritas acá bien filudas, las había escogido de allá del arroyito, de esas que tienen bien filo. Ha ido a la playa que hay piedras que usted hasta se corta. Bien, las montó ahí. Y antes que el gigante pudiera agarrarlo, él sabía que no se podía dejar agarrar del gigante. Puso su onda y ¡pam! En la cabeza. Se fue espalda del pobre gigante. Cayó sonso al suelo. Cuando cayó sonso, David corrió y le arrancó la cabeza con su propia espada. Y cuando hizo esto, el pueblo se llenó de miedo, los filisteos, y arrancaron a correr. Y Israel se llenó de fuerza y hubo gran victoria. Amén, amén. Ya había matado un oso, ya había matado un león y había matado un gigante. Primera de Samuel 18:13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Vemos cómo David va creciendo. ¿Por qué? Porque ya fue fiel con el oso, con el león, con las ovejas, ¿cierto? Las ovejitas. Ahora se enfrenta al gigante y lo mata. Entonces ahora Dios le pone ¿cuántos hombres? 1000. Estos 1000 eran de Saúl. Recordemos que Saúl era el rey. Así que Saúl le dice, mira, tome esos 1000 hombres para que usted salga también por ahí a ver cómo protege la nación, ¿cierto? Salía con los 1000 hombres. Pero ¿qué dice el texto que sigue? El 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Gloria a Dios. David se conducía ¿qué? Hablando mal de todo mundo. No, prudentemente. Prudentemente. Además, a esas alturas él ya sabía que el rey Saúl le tenía celos, ¿cierto? Pero no andaba por ahí diciendo, si ese es Saúl, está ofendido porque maté al gigante. No, prudentemente, se movía prudentemente. Y esos hombres los administró con prudencia, esos 1000 que Dios le puso. Administró 1000.
Bueno, esos son de Saúl, esos 1000, cuídenlos. ¿Qué dice 1 Samuel 22, del 1 al 2? Primera de Samuel 22. Ajá. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso Se 2. juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ok, entonces un día Saúl dice, no, este hijo de Isaí me va a quitar el reino, así que lo voy a matar. Le quita los 1000 hombres que le había dado para que los administrara, y David, sabiendo que su vida corría peligro, huyó. Y el pobre se metió en una cueva. Por eso muchos de los salmos, cuando ustedes los leen, que son lamentos, que son por qué ni abates, porque él estaba viviendo cosas como esas, solo en una cueva. Tal vez él pensaba, Señor, pero ¿por qué? Si yo he hecho bien, yo he administrado lo que usted me ha dado. Pues cuando él estaba en ese lamento, estaban tocando a la cueva afuera. ¿Qué será? Ay, será Saúl para matar. Y se asoma David, y eran 400 fulanos, endeudados, emproblemados. ¿Y qué pasó? ¿Estos quiénes son? David, aquí está nuestra espada, hermano. Lo único que nos quedan son problemas. Si nuestra espada le sirve de algo, aquí está. Ya Dios le dio 400 que no eran de Saúl, ya eran sus hombres, suyos propios. David ya le mandó 400. Usted me ha administrado bien lo que le he dado, ahí van 400. Ahora tenía 400. Y esos endeudados y esos afligidos los volvió un ejército. Amén. Qué tremendo lo que es Amén, amén. la administración, ¿cierto? Los volvió un ejército. 1 Samuel 27:2. Aquí ya habían pasado unos cuantos años donde David huía de Saúl, que quería matar. 1 Samuel 27:2. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Mac, rey de Gat. Mire que ya tenía 600. De los 400 ya habían 600. Y ya no eran endeudados y afligidos, ya era un ejército. Un ejército que tenía David. Segunda de Samuel, capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda de Samuel, capítulo 2, versos 3 y 4. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Amén. Esto pasa cuando Saúl muere. Recordemos que Saúl muere en combate contra los filisteos. Cuando esto pasa, entonces David sube, porque él estaba en tierra de los filisteos por miedo a Saúl, que lo quería matar. Cuando él se da cuenta que Saúl muere, él vuelve a la tierra de Israel y se ubica allá en Hebrón. Entonces va con sus 600 hombres. Pero cuando llegan a Hebrón, viene la tribu de Judá. Recordemos que la nación de Israel son 12 tribus. Viene la tribu de Judá y dice, queremos que sea nuestro rey. Acaba de morir Saúl en combate, pero nosotros queremos que tú seas nuestro rey. Y lo nombran rey sobre la tribu de Judá, que era una de las tribus más poderosas de Israel. Ahora ya no tiene 600, ahora tiene el rey sobre toda una tribu. ¿Y qué dice 2 de Samuel 5, 3 al 5? Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Sí, 7 años en Judá. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ok, entonces después que él es rey en Hebrón, las otras 11 tribus nombran a otro
otro rey, creo que llamó Isboset, que era hijo de Saúl, pero él se fue debilitando con el pasar del tiempo, al punto que después dice la nación entera, no, nosotros queremos a David por rey. Y fueron donde David entonces y le dijeron, queremos que gobiernes la nación entera. Ok, esa nación de Israel, hermanos, representa la fuerza, representa la jurisdicción, el gobierno de todas las cosas. David representa la iglesia. Entonces, para que David llegase a ser rey, cuando él viene a ser rey de todo Israel, tenía 40 años. Un hombre de 40 años ya tiene madurez, ¿cierto? O al menos debería. A los 40 años ya tener una madurez en la vida, porque la vida le va dando a uno madurez, ¿cierto? Amén, amén. Pero no es el mismo niño que ungieron como rey allá en Belén. Ahora ya es un hombre maduro que gobierna todo Israel. El reino más próspero que ha tenido la nación de Israel ha sido el de David. No ha habido otro reino más próspero en toda la historia de Israel hasta el día de hoy. Mire que hasta hoy día se combaten las fronteras. La nación llegó a ser más amplia en tiempos de David. Todas las fronteras, Israel dominó sobre ellas. ¿Y qué es lo que quiero, hermanos, que veamos? Que el propósito de Dios era que David gobernara todo Israel, pero lo llevó a través de un proceso. Le dio unas ovejas. Y eso de cuidar ovejas no es que sea pues un trabajo muy bueno, ¿cierto? Porque le toca a uno trasnocharse, le toca a uno andar con esos animales, porque esos animales no es como criar vacas, que usted lo hace, no, ese animal como que tiene que andar buscando comida, pastos, porque no le va a comer a usted cualquiera ahí rastrojo. Es como el chivo, ¿no? Come basura. No, la oveja come pastito tierno. Entonces cuando se acaba hay que seguir andando con él buscando pastitos. Amén, amén. Y agua, él toma agüita tranquila, no aguas fuertes. Entonces hay que andar con él, hay que trasnocharse, el frío de la noche, que no venga el lobo. Pero fue fiel. Y Dios entonces lo llevó a otro nivel. Mire, de cuidar ovejas resultó trabajando en la Casa Rosada. Y uno dice, oye, este no es que cuidaba chivo allá en Autódromo. Y ahorita dice que asesor del presidente. ¿A qué horas? Pero si yo empiezo a maldecir, este frío, este calor, estas ovejas sucias. Ay, vino el lobo que se coma esa, ojalá y las coma todas para hacer cambio de trabajo. A la Casa Rosada no llega nunca. La Biblia dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén, amén. Él llegó un día a traer fiambre, ahí estaba el gigante, lo mató y resultó trabajando con el gobierno. Eso fue así nada más, de un día para otro. Porque desde ese día le puso el ojo a Saúl y le dijo, no, venga para acá, mío, que yo estoy con los buenos. Y fue fiel en esas ovejitas. Pero le pusieron 1000 y era prudente. Gobernaba, administraba. Fue un proceso. Entonces, mis hermanos, la iglesia del Señor ya ha sido ungida por el Espíritu Santo. La Biblia no dice que nosotros vamos a ser reyes, no. La Biblia dice que somos reyes. Amén. La unción, que es la declaración que da el Espíritu Santo sobre una criatura, ya fue dada sobre la iglesia. Ustedes son los reyes que van a gobernar mañana el universo. El universo, Señor, eso no es mucho, es mucho. Pero yo quise que ustedes lo gobernaran. Todas las cosas que yo tengo, todas las cosas que Dios tiene, Dios ha querido que la iglesia las gobierne en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue puesto debajo de los pies de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. No sé si entendemos el llamado que tenemos de parte de Dios. Es que nosotros no estamos llamados a este mundo a tener una casita o algo. Sí, gracias a Dios por esas cosas, pero no pierda de vista el llamado principal. Amén. Un día usted va a gobernar todas las cosas en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero primero hay que cuidar las ovejas. Entonces eso es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros. Y por eso les decía, hermanos, los subo al cielo para que entendamos nuestro llamado, pero los aterrizo para que entendamos también que Dios no va a darle el gobierno a alguien que no ha aprendido a gobernar. Porque criticar es muy fácil, ¿cierto? Criticar al que hace, para eso no necesita mucho, pero haga.
Entonces, somos reyes, sí, pero somos niños, así como David era niño. Ahora Dios está poniendo en nosotros ovejitas. ¿Cómo así ovejitas, hermanos? Sí, lo que tienes, ¿qué tienes? Tienes una familia, ¿sí? ¿Cómo la gobiernas? ¿Cómo la cuidas? Si viene el oso, sales a darle duro al oso, o deja que el oso se lleve de una vez al... Preguntémonos eso. Todos nosotros tenemos algo de parte de Dios. Aquí nadie puede decir que no tiene nada. Todos tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros. Y aquí se cumple lo de Mateo 25:23. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si queremos tener reino con el Señor, por eso Apocalipsis 20:4 dice que vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar o de gobernar. La palabra juzgar en la Biblia está ligada al gobierno. En estas democracias se ha tenido que dividir eso porque ya sabemos por qué. Entonces hay poder legislativo y hay poder ejecutivo. En Dios no. En Dios los reyes son los jueces. ¿Sí? Ellos tienen la facultad de juzgar también y de gobernar. No hay la necesidad de separarlos. Aquí sí en las democracias, porque si estando separados todo a veces se pone complicado. Punto, es peor. Entonces, Apocalipsis 24 dice: se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Y está hablando de la iglesia, de la resurrección de los muertos. Cuando resucitemos, hermanos, esto es otro tema que estamos viendo los miércoles en Apocalipsis, pero Dios tiene un proceso con la iglesia que va a terminar únicamente cuando el final de los tiempos llegue. El final de los tiempos no llega con la gran tribulación, no. La gran tribulación es un periodo de 42 meses, nada más, que termina con el regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese a la tierra pasan 1000 años más, donde Cristo va a gobernar la tierra. Al final de esos 1000 años las naciones se van a rebelar, dice Apocalipsis. Y después de eso entonces viene el final de los tiempos. Solo hasta ese momento Dios va a lograr su objetivo. ¿Cuál? Que la iglesia esté lista para que gobierne todas las cosas. Antes no, antes la lleva con ella en un proceso. Y ahorita estamos en el proceso de las ovejitas. Cuando Cristo venga vamos a entrar al proceso ¿de qué? De Hebrón. David reinó 7 años en Hebrón antes de reinar 33 años sobre todo Israel. La iglesia va a gobernar 1000 años este planeta antes que le entreguen el reino entero. ¿Cuánto tiene este reino? Yo no sé, hermano, pero esto es muy grande. Esto es muy glorioso. Pero antes hay que gobernar este mundo. Pero antes de gobernar este mundo hay que gobernar las ovejas. ¿Y las ovejas qué son? El trabajo que tienes. Dios te da un trabajo, ¿cómo lo gobiernas? Lo administras correctamente, con prudencia, con integridad. O te echas al bolsillo por ahí algo cuando el jefe no está bien. O si te están pagando el día, te haces el que no está viendo a nadie. Me voy a sentar aquí a tomarme unos mates. Hermano, si a uno lo contratan y le pagan 8 horas, trabaje 8 horas. Pues lo contrataron para eso. ¿Cierto? Otra cosa es que uno trabaja de cuenta de uno y diga, bueno, yo me puedo sentar a tomar este mate, igual yo ya cobré por hacer esto, más allá del tiempo que me demore. Con todo eso es bueno no ser diligente, ¿cierto? Pero si a mí me han contratado para que trabaje 3 horas, pues lo más justo es que yo debo trabajar 3 horas y no robármele una al patrón. No vaya a ser lo que me pasó a mí una vez, que estaba trabajando allá en un astillero pintando barcos y embombados, 11:50 de la mañana, casi 40 grados de temperatura. Dice alguien, uy, espere, paremos un momento, tomemos una gaseosa. Y yo, uy, sí. 5 minutos después llegó el jefe, todo el mundo quieto. Ay, señor, ese hombre se enojó. Pero como él es de raza negra, allá en Buenaventura, hablan muy rápido y yo no le entendía mucho. Y el hombre era alegre y alegre. Todo el mundo se fue, yo también me fui, pero a las 2 ya es hora de regresar al trabajo. Volví a las 2, no había nadie. Nadie, qué raro que no llegó nadie. 2:30, nadie. 3, nadie. No, yo me voy, aquí nadie a trabajar. Me fui, me encontré un compañero en el camino. Venga, ¿qué pasó? Que no llegó nadie a trabajar. Y me dice, ¿cómo así no se dio cuenta que a mediodía nos echaron a todos? Ay, Dios mío, verdad es que no le entendí nada de lo que dijo. Entonces, no había despedido, yo ni me había dado cuenta. Yo volví a las 2 a trabajar. Soy tan obediente, doble. Pero cuando a uno lo contratan, hermanos, para que trabaje, ¿cierto? Así que somos administradores. ¿Qué tengo? ¿Qué Dios me ha puesto a hacer? ¿Cierto?
que Dios me ha puesto a hacer. Todos tenemos algo, hermano. Todos tenemos algo. El dinero que tienes, ¿cómo lo administras? Oh, hermano, yo me quiebro cada 8 días. Yo me acuerdo de mi padre, bendito sea el Señor, que vendía juguitos allá en la avenida en Buenaventura. Cada 8 días que quebraba. Yo ya, Samuel, que no me quebré. Hermano, uno no se puede comer el capital. Porque si uno se come el capital, ¿con qué va a trabajar mañana? Dígame usted. Amén. Uno a veces dice, no, pero es que yo le estoy pidiendo al Señor que me dé y el Señor no me da. Pero es que el Señor ya te dio y te comiste el capital. O sea, lo que el Señor quiere enseñarnos, hermano, es que administremos las cosas que Él nos está dando. ¿Por qué? Porque somos reyes. Grabes eso en la cabeza, hermano, somos reyes. Más allá de que estamos en un proceso, sí, estamos en una situación donde Dios nos está haciendo, pero hermanos, muy pronto amanecerá el sol donde la gloria de Dios alumbrará en nosotros para tomar posesión de las naciones de la tierra. Amén. Esto es glorioso y poderoso. Amén. Pero Dios va a decir, venga, usted es el que gastaba el capital. No, usted le falta a mí, eche para allá que usted después hablo con usted. Venga usted para acá. Vi tronos y se sentaron en ellos. Cuando Cristo venga, por eso yo les he dicho, el final de los tiempos no lo pone el regreso de Cristo. Hay otros procesos de formación para el que no aprendió. Pero cuando Cristo venga, de entre sus salvos, dentro de la iglesia, va a empezar a separar. Usted, mi hijo, venga. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pongo. Siervo malo y negligente. Un talento te di, que lo hiciste, lo enterraste y ya. Y no hiciste nada más con él. Porque no lo diste a los banqueros para que al yo haber venido hubiera tenido mi dinero con mi interés. Productividad. Eso es lo que Dios busca en un rey. Productividad. Productividad. ¿Cierto? Tienes dinero, administralo. Es eso. Si no, ¿cómo Dios te va a entregar una nación? No, Señor, yo quiero ser rey de Argentina. ¿Y qué pago con los 5,000 pesos? No, Señor, eso. Me lo comí en Mecato. No, pues te doy el reino de Argentina y la quiebra en un momentito. Un instante, se va a Argentina. ¿Me hago entender? Hermanos, nosotros creemos que es que nos morimos y resucitamos ya reseteados y formateados. No, nosotros nos morimos y resucitamos con el mismo carácter con que nos morimos. Por eso hay cristianos que mueren sin ser perfectos y por eso no pueden tomar el reino todavía en resurrección. Que no están preparados. No están preparados. Pero es que nunca has gobernado un país. ¿Cómo vas a saber si lo vas a poder gobernar en la resurrección? Dios sabe. Si pudiste gobernarlo poco, puedes gobernar un país. Esa es la norma. Porque hay quien dice, no, es que yo con 1,000 pesos. No, si a mí me ponen 1,000,000 de pesos, yo sí lo... No, si esos 1,000 pesos los hace suma en un instante, el millón sí que más. Amén. O sea, eso no se trata del monto. Se trata de cuánto manejo lo que ya tengo. ¿Qué tengo? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cómo lo manejas? ¿Sí? Es eso, hermano. ¿Cómo administramos el dinero? Los compromisos, ¿no? Las deudas. Porque no es justo tampoco yo estar ahorrando millones en el bolsillo y debiéndole a todo el mundo. Yo no puedo retener el dinero que no es mío, hermano. Uno tiene que contar con lo que uno tiene. Amén. Porque nada sirve que uno entrara a la casa de alguien o que usted entre a mi casa y que haya muebles lindos y que haya un televisor de 2.500 pulgadas y todo eso se lo debo al banco. No tengo nada. O sea, hagamos matemática básica, no tengo nada. ¿Cierto? O sea, ¿qué tengo yo? Yo tengo lo que yo diga, mira, esto realmente es mío y no se lo debo a nadie. Amén, amén. ¿Cierto? Eso es lo que tengo. Pero si yo todo lo que tengo se lo debo a todo el mundo, yo no tengo nada. Y en cualquier momento todo eso me lo quitan. O sea, mi administración no es buena. No es buena. Entonces, es importante, hermanos, saber de que si tenemos deudas, ¿cuánto tengo? No, es que tengo 100,000, pero debo 90,000, realmente tengo 10,000. Tengo 100,000, pero debo 200,000, hermano, estoy endeudado, estoy enculebrado. Estoy en un problema financiero. Y uno a veces, hermano, culpa a Dios que estas tribulaciones porque no tengo platica. A veces no son tribulaciones, hermano. A veces es que no podemos administrar y por eso Dios nos mete ahí y nos deja ahí. Aprenda primero. Señor, pero dame plata. No, ya le di, mijo. Ya le he dado varias veces y nada. No, aprenda.
Señor, ayúdame, que es que la... No, aprenda. Y hermano, Dios no tiene afán. Dios ahí nos deja 10, 20, 30 años hasta que aprendamos. Amén, amén. Sí. Porque Dios tiene un propósito y es formar reyes. Ese es el trabajo de Dios. Yo no sé si nosotros estamos convencidos, pero somos reyes, dice la palabra. Amén. Pero si no puedo administrar mi casa, ¿cómo administrar una nación? Por eso dice allá el evangelista, entonces su Señor le dirá, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, gobierna sobre estas 3 ciudades. Uy, Señor, 3 ciudades. Alcalde de 3 ciudades, sí, Señor. ¿Pero por qué? Porque le dio 5 talentos y cuando volvió habían 10. Este es bueno, te sabe. ¿Qué tienes de parte de Dios? ¿Qué tienes? Hermano, nosotros no tenemos nada si Dios no nos lo dio primero. Sí. Todo es de Dios, todo. Nuestro cuerpo es de Dios. ¿Cierto? Este cuerpo es de Dios. ¿Cómo utilizo este cuerpo? ¿Cómo lo utilizo? Es un recurso que Dios nos está dando, el cuerpo. ¿Qué hago con él? Todos son elementos que uno debe pensar, ¿cierto? Porque muchas veces uno se autodestruye. Sí, amén. Por ejemplo, el alcohol. Mire que el alcohol, usted lee ahí y dice que el alcohol es perjudicial para la salud, ¿cierto? Artículo 17 de la ley 30 de 1986. Según la ley de Colombia. El exceso de alcohol. Si yo le inyecto alcohol a mi cuerpo, lo estoy, ¿qué? Destruyendo. Y mi cuerpo no es mi cuerpo es del Señor. Es un bien que Dios ha puesto en mis manos para que yo lo administre, para que yo lo gobierne. Porque la Biblia dice que mejor que gobernar una ciudad es gobernar su propio espíritu. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo estoy gobernando? ¿Cómo estoy gobernando este cuerpo, mis hermanos? ¿O lo estoy destruyendo? Y si yo destruyo mi propio cuerpo, ¿cómo Dios me va a entregar una ciudad, una nación? La voy a destruir. Ese fue el pecado de Satanás. Usted lee en Ezequiel 28, dice, tú que destruiste tu propio pueblo. Ese es el pecado más grande. Por eso cuando un hombre, hermanos, golpea a su mujer, eso es fatal. ¿Por qué? Porque él tiene que protegerla. ¿Cómo te la va a destruir? Amén. Es el principio de Satanás. Tú que destruiste a tu propio pueblo. No, el trabajo del hombre es cuidar a su mujer. Amén, amén. ¿Cierto? Protegerla antes que alguien le haga daño. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. Porque es lo que Dios le dio para que proteja. Amén. ¿Sí? Protégela. Pero si yo no puedo, hermanos, proteger mi familia, ¿cómo Dios me va a dar un reino a mí? Sí, amén. ¿Cierto? Sí, amén. O a mis hijos. Si yo no los puedo cuidar, ¿cómo Dios me va a dar un reino a mí? Entonces son cosas, hermanos, que hay que tener en cuenta. Nuestro cuerpo hay que gobernarlo. Cuidado con el vino. ¿Cierto? Amén. Amén. O el cigarrillo. No sé, cuando usted fuma un cigarrillo, 5 minutos de vida le restan. Si son 20, multiplíquelos por 5. ¿Cuánto es? 5 por 2, 10. Toda esa vida se le va quitando a uno. Por eso cuando usted ve la cajetilla de cigarrillos, ahí hay un niño por ahí abortado. El cigarrillo produce aborto. O una persona con una garrafa al lado. El cigarrillo produce cáncer en los pulmones. O cosas. Amén. Entonces, nuestro cuerpo hace parte de las cosas que Dios nos ha puesto en las manos. ¿Cierto? ¿Cómo lo utilizo? Me desvelo todas las noches. Usted sabía que uno trasnocharse toda una noche le resta vida. Por eso yo no le recomiendo que trabaje como vigilante. ¿Sí? El trasnocharse envejece más rápido a la persona. Eso es científicamente comprobado. Mientras que usted dormir sanamente no solo le ayuda a su salud, sino que le rejuvenece, hermanos.
Mira, a mí me paró el ejército una vez y me agarró así, pasó. DNI. Pará. Sí, señor, DNI. 1987, dice el hombre. Deme la receta de la eterna juventud, me decía. Duerma bien, hermano. Entonces, hermanos, procuremos dormir bien, ¿cierto? Si nos vamos a trasnochar, sea en la presencia de Dios, no más. Amén, amén. Cosas como esas, hermanos, Dios ha puesto estos elementos en nuestras manos. Si nosotros los gobernamos bien, Dios nos va a dar más. Amén. Uno puede decir, oh, Dios, ¿por qué no me saca de aquí? ¿Aprendiste ahí? Porque es que Dios no te va a pasar a segundo si no has hecho bien las tareitas de primero. Uno a veces se encuentra aquí con niños. ¿En qué año estás? Estoy en 5º grado. La P con la A, no sé. 5º grado, la P con la A, no sabe qué le están enseñando a este muchacho. No, porque a los niños no se les puede dejar atrás. No, hermano, eso así uno no aprende nada. ¿Cierto? Dios no hace eso. No sabes la P con la A, pues aprenda, amigo. Y cuando aprenda lo paso a segundo. Así es con Dios. Aprendemos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él se propuso presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y hasta donde yo tengo entendido, lo que Dios se propone, lo hace. Amén. Dios no deja las cosas mal hechas. No, Él hace lo que se propuso. Y Él se propuso que usted y yo gobernemos todas las cosas. Así que aprendemos. Y por eso estamos ahí en el bucle mismo, que no salimos, porque Dios nos puso algunas cosas por los lados, unas ovejitas, y no hemos podido llegar a Goliat. Pues necesitamos subir, necesitamos llegar a Goliat, matar a un Goliat y después nos den 1000 hombres. Y después de esos 1000 hombres nos pongan un ejército de 400 y así subamos delante del Señor. ¿Cierto? Entonces todas esas cosas, el tiempo sí que es lo único que todo ser humano tiene. 24 horas cada uno. Alguien tiene más dinero, otros tienen menos, este tiene más recursos, otro tiene más oportunidades. Pero solo hay una cosa que todos tenemos lo mismo: 24 horas cada día. ¿Qué haces con ellas? ¿Qué haces con las 24 horas? ¿Cómo las administras? ¿Le dedicas a Dios el primer tiempo de tu vida? ¿Sí? ¿Estás aprendiendo algo para la vida? ¿O te la pasas viendo Pedro el Escamoso en Netflix? Porque después de uno ver eso que aprendió, hermanos, hay cosas que son necesarias para enfrentar la vida, hermanos. Estudie algo, aprenda algo. Uno deja de crecer cuando deja de aprender. Ya. Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y la palabra dice: el que cree saber algo no lo sabe como debiera. Eso es el conocimiento, hermanos. Si uno cree que ya las sabe todas, uno está frito. Amén. ¿Cierto? Uno tiene que aprender, hermanos, aprender. Uno siempre necesita aprender. Lo que yo les decía, yo ya llegaba y tiraba la caña para pescar, pero paraba la oreja. No, ¿a qué le está tirando? A pejerrey. Tiene que hacer, ya. Y uno aprende. Y ese día era mi el segundo día, porque fuimos con el hermano y pero ese día fue como de tour. Así que, mis hermanos, ya terminando porque se nos ha ido el tiempo, el propósito de este mensaje es que seamos convencidos de lo que somos. Amén. Esto no es una película, hermanos, esto es una realidad. Dios nos hizo reyes, pero el reino de los cielos no se va a manifestar y nuestro poder no se va a manifestar con la venida del Señor si no aprendemos primero aquí. No le llamemos, hermanos, tribulación a cosas que nosotros mismos nos las implantamos, ¿cierto? Porque para uno ser feliz no necesita mucho, se necesita orden. Es eso, hermanos. Si yo no puedo tener un carro de $20,000, hermanos, ¿para qué yo me voy a meter en una deuda hasta el alma, cierto? Pero si yo puedo tener uno de 5,000 más relajadito, pues entramos por ahí, le andamos. Y ahí Dios nos va ayudando a ver cómo nos organizamos y ahí vamos creciendo. Hay cosas que son administrativas, ¿cierto? Pero muchas veces uno quiere comerse el almuerzo sin haber pasado por el desayuno, ¿cierto? Entonces es uno aprender cómo a cuidar lo que tiene. ¿Qué Dios nos ha puesto en la mano? ¿Qué tenemos? ¿Lo hemos administrado correctamente? ¿Lo hemos sabido reproducir, cuidar? Sí.
Eso es importante. Yo creo que el hermano Julián compra un autito y lo pone más bonito. Y lo arregla y aquí le pone, y queda bien bonito. Y luego lo va a vender bien vendido porque lo arregló, ¿cierto? Amén, amén. Eso es administración. Amén. Pero si uno compra el autito, hermano, y a los 6 meses está acabado ya, ¿qué pasó? No, ya vale la mitad de lo que lo compré. Porque me dediqué a acabarlo. Amén. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a Dios más? ¿Cierto? No, Dios dice, no te voy a dar más porque te di, acabaste con lo que te di. Así como un hermano que me decía que había un pastor que cuando se iba a ir de una iglesia decía, he acabado la obra que me diste. Era porque acababa con la congregación. No, hermano, entonces ¿cómo Dios nos va a dar más? Sí. No, y así pasa, hermano, lo que tengamos, hermano, cuidémoslo. Tiene una casita, cuídela, ordénela, mantenga ordenadita, mire a ver cómo puede ir arreglando un poco. Eso va a representar un dinerito en su bolsillo, porque si el día de mañana la va a vender, le van a dar más. Sí, amén. Pero si antes la casa se va a acabar, va a perder dinero. Sí, amén. ¿Ya hago entender? Amén, amén. Amén, amén. Y son cosas sencillas, pero Dios las está haciendo con nosotros, porque el día de mañana vamos a gobernar todas las cosas. Y hermano, el trabajo de un rey no es fácil, no es fácil. Gobernar no es fácil. Si uno, hermanos, en la casa uno a veces se siente como, ¿cierto? Porque esto es una cuestión compleja con los hijos, hasta donde uno floja, hasta donde aprieta, hasta donde hace aquí, todo eso es una cuestión complicada, hasta donde uno es permisivo, hasta donde no. Hay que entender eso, porque los muchachos a veces se les da mucha libertad, pero si se aprieta mucho también, ¿sí ves? Y todo esto es una cuestión compleja de administrar, sobre todo personas en la iglesia. Dígame, a mí, hermano, nosotros somos pocos, pero a veces uno dice, pero aquí, ahora imagínense si hubiéramos 100, 200, 500, ¿sí ves? Administrar a las personas es complejo, pero le pedimos a Dios sabiduría. Y seguramente Dios el día de mañana, o tal vez muchos de ustedes también ya tienen personas a su cargo, tienen empleados, hermanos. Si tienen empleados, si llega el viernes, el sábado, hermano, usted tiene la platica para pagarle, no espere el lunes. No ve que él tal vez necesita el pobre ir a mercar para darle a la mujer y a los hijos. Y uno con la plata hasta el lunes y el pobre tal vez allá clamándole al Señor por un plato de arroz, ¿cierto? Amén. No, hermano, entonces si uno tiene empleado, todo eso es administración. Llegó el día del pago, pues si tengo la plata, pague, ¿cierto? Porque el que trabajó necesita la plata, por eso trabajó. Todo eso es administración. Y cuando yo hago eso bien, hermanos, no se sorprenda si el día de mañana Dios te pone 10, 20 empleados. ¿Y qué pasó? 10, 20, sí, porque es que ese empleadito lo cuidaste bien, está bonito, está gordito. Amén. Ahora Dios te puso 20 y la empresa para arriba. Uy, qué bendición, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si yo, hermanos, con el empleadito está ahí ya flaco así, y yo estoy allá orando, Señor, necesito otros 5 empleados, pero buenos empleados. Y el Señor, no, yo necesito un buen jefe mío, para poderle dar esos 5 buenos empleados, porque a veces uno quiere buenos empleados, pero uno está siendo mal jefe. ¿Me hago entender? O tal vez el otro día, Señor, necesito una buena esposa y el mal marido. O al contrario, Señor, un buen esposo, Señor, que haga este esposo. Y si pasa como una hermanita que dijo, pastor, ayúdeme porque es que mi esposo es un sinvergüenza, un canalla, Señor. Le dice el pastor, pues vamos a orar para que caiga fuego y lo convierta. Y le dice la pastora, sí, la hermanita. Sí, pastor, que caiga fuego porque agua caliente ya le he tirado. Entonces, hermanos, a veces uno cree que el malo es el otro, pero estoy haciendo yo las cosas bien. ¿Te hago entender? Y hermanos, Dios nos hizo reyes y reinaremos sobre la tierra. Eso está escrito y eso se tiene que cumplir. Pero a veces nosotros tenemos que sufrir procesos dolorosos porque no entendemos eso. Pregúntate en esta mañana qué tienes en tu casa, qué te ha dado Dios, todo lo que Dios ha puesto bajo tu autoridad, cómo lo estás tratando, cómo lo estás administrando, cómo lo estás cuidando. ¿Estás siendo productivo o estás acabando con lo que tienes? Reflexionemos, porque de eso depende nuestra prosperidad.
Yo por eso, hermanos, usted me dice a mí, yo no creo mucho y hablo de esto, hermanos, porque es que escucho mucho eso, que es que vino el profeta y me dijo que iba a tener 2 carros, que iba a tener 3 bicicletas y que iba a tener una casa de 20 pisos. No, eso no es lo que diga el profeta. ¿Estás cuidando bien lo que Dios te ha dado o no? Pues si no estás cuidando lo que Dios te ha dado, no esperes tener más. Primero aprende a cuidar lo que tienes. Amén. Y cuando aprendes, las cosas van a venir solitas. Solitas, Dios nos va a dar más porque Él se complace en darnos. Pero no es darnos al que nos sabe administrar, sino al que ha aprendido a gobernar con justicia. Amén. Estemos de pie, hermanos, démosle gracias a Dios.